Podría parecer que lo que voy a empezar a comentar en este video y en otros que van a venir en el futuro no tiene directa relación con la literatura, pero en realidad sí. Sucede lo siguiente: cuando tú te enfrentas a una persona que sigue una determinada ideología, lo que está detrás de eso es un discurso, y los discursos se escriben. Es por eso que decidí utilizar esta interacción que van a comenzar a ver a continuación para graficar cómo es que funciona el discurso de las personas que son fanáticas religiosas. Y cuando me refiero a fanáticos religiosos no estoy hablando de forma concreta de la gente que se explota en bombas en atentados, aunque puede ser. Estoy yendo a esos que en principio se podría pensar que pasan un poco más desapercibidos, que son tomados muchas veces como buenas personas y gente de bien. Pero en el fondo lo que esconde mucho de estas personas en su discurso es odio, resentimiento, discriminación, homofobia, machismo, misoginia y otros conceptos que están del lado equivocado de las cosas. En este video voy a analizar una conversación en donde estoy hablando con tres personas que claramente son fanáticos religiosos y tienen varios otros problemas asociados, y cómo es que sus palabras demuestran cuál es el discurso que se esconde detrás de esto. Hay que poner algo en claro. Cuando tú estás hablando de una religión, estás hablando de algo que se basa en libros, que han sido escritos por seres humanos, por mucho que a las personas les encante decir que fueron escritos por Dios. Mientras no aparezca Dios aquí a demostrar que eso fue escrito por su palabra, fue escrito por seres humanos. Y lo que estoy diciendo podría parecer en principio una falta de respeto para las religiones, pero en realidad tiene que ver con poner las cosas en una perspectiva clara. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú estás frente a un discurso que viene de un texto, puedes interpretarlo de muchas maneras. En términos generales se puede asumir que la Biblia o algún texto religioso relacionado es algo que promueve el bien. Se supone que la religión debería tener como concepto básico que se promuevan las buenas costumbres, que se fustiguen o critiquen elementos negativos y que en resumen se hable de un mundo en donde en teoría nos llevemos mejor, que es aquello que supuestamente la deidad en cuestión quiere para nosotros como seres humanos. Los seres humanos somos falibles y estamos llenos de errores, y la idea sería, desde el punto de vista ideal de una religión, que estos libros sirvan como unos ciertos parámetros de vida que de cierta forma obedecen a la lógica, pero para las personas que tengan algunos problemas con la lógica básica, puedan tomar esto como un ejemplo a seguir o un elemento que les permite poner las cosas en una perspectiva clara y de forma relativamente sencilla. Sin alargarme más, comienzo con el mensaje original en donde este usuario indica: ¿la Iglesia Católica odia a los homosexuales? No. ¿Son bienvenidos en la Iglesia? Sí. ¿Tienen que vivir en castidad, por ende en celibato? Sí. Tenemos que ser claros en el mensaje. La Iglesia Católica enseña que las prácticas homosexuales son pecado. En esta parte es importante resaltar que desde un tiempo a esta parte ciertos grupos relacionados con la Iglesia Católica, que es el grupo en el que me voy a focalizar en este video, han cambiado un poquito el discurso, no demasiado, solo lo suficiente, diciendo que la Iglesia realmente sí acoge dentro de sus filas a las personas homosexuales. Esto podría parecer que es una acción de buen corazón, pero en realidad se trata de marketing, porque la Iglesia Católica sabe perfectamente que año a año está perdiendo seguidores, está haciendo cada vez tendencia en Twitter por las razones incorrectas, y cada vez sus representantes están siendo más expuestos debido a las cosas que han hecho de forma incorrecta. Por lo tanto, ciertas organizaciones dentro de la Iglesia Católica y sus seguidores han tomado la decisión de cambiar un poco el discurso y decirle a las personas homosexuales que en realidad sí los aceptan. Pero este discurso, que podría parecer muy amable porque incluso involucra simbolitos, el no con rojo y el sí con verde, para que se entienda que el verde es positivo, algo que está bien, en realidad es un discurso que tiene como objetivo poner a las personas homosexuales en una subcategoría. No son iguales al resto, merecen de cierta manera la misericordia de las buenísimas personas católicas heterosexuales,
y al ser recibidos en la iglesia, pero no pueden vivir de la misma manera porque son pecadores. Cuando dice que tienen que vivir en castidad, es decir, en celibato, porque la iglesia condena las prácticas homosexuales diciendo que son pecado, está diciendo literalmente, a pesar de que no esté escrito con palabras, que las personas homosexuales son pecadoras. Y estoy seguro de que en este preciso momento, en alguna parte del mundo, un cristiano está utilizando la expresión todos somos pecadores. Porque claro, desde su punto de vista, en donde cualquier cosa que les convenga es pecado, podría parecer como que están poniéndonos a todos en el mismo nivel, que están diciendo que las personas heterosexuales y homosexuales son iguales y son bienvenidos en el reino de Dios porque todos son pecadores, sin embargo Dios los quiere. Y sin embargo esto no es así. Están tomando en cuenta que la relación de amor entre dos personas se considera un pecado, que el placer que tú puedes sentir al experimentar una relación sexual con una persona que amas o que simplemente te gusta es un pecado, mientras que si tienes sexo de forma heterosexual no lo es. Eso es reducir a una persona a una categoría inferior, considerarla inferior al resto de las personas. Eso es un discurso de odio. La respuesta que el usuario dice es: cuando la iglesia deje de encubrir a curas pedófilos, tal vez y solo tal vez su opinión y la de sus fanáticos tendrá alguna importancia. Mientras tanto, no existen. Y lo que estoy diciendo en este comentario resume la hipocresía de la iglesia católica y de sus seguidores, que es lo que voy a seguir viendo en el resto de las capturas de pantalla de esta interacción. La Iglesia Católica y sus seguidores pueden decir misa, nunca mejor utilizada la expresión que en este momento, pero lo cierto es que la Iglesia Católica durante docenas de años, por no decir cientos, e incluso en el presente, encubre a curas pedófilos. Vamos a hacer una comparativa tomando en cuenta que en realidad ellos tuvieran razón y realmente la homosexualidad fuera un pecado, que no lo es. Si nos ponemos a comparar, la pedofilia es un pecado mortal porque estás perjudicando a niños que, según los mismos cristianos, están mucho más cerca de Dios porque son puros y no han sido contaminados por el pecado del sexo. Entonces, tú me estás diciendo que una persona homosexual tiene que reprimirse para poder ser permitida en la iglesia, como si fuera una especie de premio, pero los curas que abusan de niños causándoles dolor y trauma, incluso llevándolos al suicidio y secuelas que experimentan a lo largo de toda su vida, esas personas no solo tienen cabida en la iglesia, sino que además son protegidas por la misma iglesia y por sus seguidores. ¿Tiene eso sentido? No. ¿Es un rasgo de hipocresía? Sí. El siguiente comentario de esta persona es: el mensaje va dirigido hacia católicos, mal escrito porque dice hacia, pero en fin, si no eres parte de la iglesia entonces no tienes por qué andarte metiendo porque también está mal escrito. Y lo que le respondo es: los católicos tampoco tienen que andarse metiendo en el mundo laico, en la educación, en los gobiernos y en la sociedad, pero de todos modos insisten, ¿por qué no predican con el ejemplo y no se meten con los que no somos católicos? Y lo que estoy diciendo aquí también resume la hipocresía de los católicos y de la iglesia. La iglesia supuestamente se dirige hacia los católicos, sin embargo, incluso en el presente tienen una presencia demasiado fuerte e innecesariamente fuerte en el mundo laico, emitiendo comunicados y hablando con autoridades, con empresarios y con personas influyentes acerca de qué es lo que se supone que se debe o no se debe hacer. Por ejemplo, el matrimonio homosexual, que al momento de emitirse este video en YouTube, en Chile todavía no ha sido aprobado legalmente, es un asunto laico, no tiene nada que ver con la iglesia. Sin embargo, cuando se habla de esta discusión, la iglesia sí se mete y los católicos sí se meten. En esta parte, y como suele suceder con estas personas que son fanáticas religiosas, cuando el otro usuario me respondió, simplemente dejó de hablarme porque sabe que no tiene nada que responderme, así que lo que paso a comentar es la interacción con este otro usuario que me respondió en varias ocasiones intentando callarme antes de bloquearme porque no lo pudo lograr. Y lo que me dice es: vano es esperar que se cosechen jóvenes virtuosos cuando se quita su fundamento
decía León XIII, la Iglesia Católica es la única que educa en lo moral. Además, la Iglesia ya ha condenado públicamente y lo que no hará de manera pública ya rendirá cuenta delante de Dios. Me llama la atención que esta persona también redacta mal, porque después de fundamento debería haber una coma, que no está, después de jóvenes también debería haber una coma, y por otra parte, donde dice lo que no hará de manera pública, ese pública lleva acento y al final debería haber un punto. Me parece curioso que las personas religiosas, dos dentro del mismo hilo, no redacten bien, porque están leyendo constantemente la Biblia, que independientemente de lo que sea, es un libro muy bien redactado, a nivel de puntuación, comas, punto seguido, etcétera, y sin embargo no son capaces de copiarlo. Lo que yo le respondo a esta persona es: la Iglesia condena los crímenes, pero después le da calidad de obispo a un pederasta, así o más hipócrita. Y a lo que estoy haciendo referencia es efectivamente a un caso que sucedió hace muy poco tiempo de un obispo que adquirió ese título después de que se habían hablado de ciertas acusaciones en su contra. Es decir, tienes a un sacerdote que es acusado públicamente de casos de pederastia, y lo que hace la Iglesia Católica, en vez de expulsarlo de sus filas como una organización coherente y decente haría, es llevárselo al Vaticano y darle calidad de obispo. En esta parte es donde la persona empieza a hablar en automático, porque algo que caracteriza a los fanáticos religiosos es que tienen mucho espacio en su mente para aprenderse partes que les convienen de la Biblia, pero no razonar por sí mismos. La persona me dice: Dios es el encargado de condenar cada falta según corresponda. Quien ordenó mal a un miembro sacerdotal, esto está mal redactado, ya será condenado como Dios lo disponga. Al final todos seremos juzgados conforme a nuestros actos. Comillas: si lo hiciste con uno de estos, mis pequeños, también lo hicisteis conmigo. Lo que yo le respondo es: según esa lógica de cloaca que tienes, si yo voy y mato a tu familia enfrente de ti, tú no tienes que denunciarme porque ya me juzgará Dios. Así o más delincuencia en el mundo. Y esta es una excusa que han utilizado muchísimos fanáticos religiosos y que siguen utilizando en el presente. Se justifican en que la Iglesia ya dijo que ciertas cosas están mal y con eso basta. La justicia civil para ellos no existe. Sin embargo, estoy seguro que una de estas personas la asaltan en la calle o le roban la casa y van a hacer una denuncia. Mi pregunta es: ¿por qué? Si los actos van a ser juzgados por Dios, ¿por qué vas a denunciar entonces a un ladrón? En esta parte, y como la persona parece que no encontró el texto correcto en la Biblia para poder responderme, trató de armar una oración que no está muy bien armada, de nuevo. Indica no, sin embargo, no, no sé qué, no, porque en realidad lo que dije antes era así o más delincuencia en el mundo con respecto a otra frase, pero en fin, me dice no, sin embargo tú decides hacerlo, y no le puso el punto al tú, el acento al tú. Ahí está la diferencia, le falta el acento, sabes que no debes y lo haces. La diferencia entre lo que haces y lo que quieres hacer, cuando entendemos que la fe católica se basa en el amor, esto no tiene sentido. Aprenderemos a respetarnos entre todos, a eso estamos llamados. Yo le respondo: si la fe católica se basara en el amor, entonces, punto número 1, no encubrirían pedófilos. Punto número 2, no condenarían al infierno a nadie. Punto número 3, promoverían el respeto de las leyes civiles en vez de justificar que el juicio lo hará Dios. En esta parte, y no puedo dejar de resaltar lo mal que redacta esta persona, me responde a lo donde dije que encubren pedófilos, me dice: no se encubre, los actos denunciados se condenan. Tengo que decir algo, aunque lo voy a mencionar más adelante, pero lo voy a mencionar aquí igual. Condenar algo de palabra y no hacer nada al respecto no sirve de nada. Es como esa gente que publica en las redes sociales: ¡ay, me duele mi país!, pero no aportan en nada a la conversación. Segunda parte, donde yo digo no condenarían el infierno a nadie, me responde: yo no te condeno al infierno, lo hace Dios. No, lo estás haciendo tú, porque tú estás hablando conmigo. Tú no eres un vehículo de nadie, tú estás hablando. Tú estás tomando la decisión de decir que lo que yo hago o lo que hace otra persona es un pecado y que me voy a ir al infierno, o que tal persona se va a ir al infierno. Lo estás haciendo tú. Y en el tercero, promoverían el respeto de las leyes civiles en vez de justificar que el juicio lo hará Dios. Y su respuesta es: vivimos en el respeto de amar a Dios. No sé por qué escribió amar con mayúscula en la primera letra, sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos. LC 1629, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Y esto es porque activó el modo automático y se supone que con eso yo me tengo que callar. Mi respuesta es:
los encubren porque no los han entregado a la justicia, a algunos hasta los han subido de rango. Tú y tus amigos fanáticos van por el mundo diciendo que tal o cual persona se irá al infierno. ¿Quién te crees? ¿Por qué te crees con el derecho de hacerlo? No eres nadie. Y esto tengo que decirlo tanto de esa persona como de mí. Yo tampoco soy nadie para condenar a nadie. Yo lo que estoy haciendo es poner de manifiesto que estas personas se contradicen en sus propias palabras. Si la religión católica o cualquiera se basa en el amor, entonces tú no vas a estar mandando al infierno a nadie, porque lo que primero entenderías es que las otras personas tienen derecho a vivir su vida y que tienen derecho a ser iguales a ti. Y entonces esta persona me responde, ¿de verdad lo sabes o solo has visto un par de títulos en YouTube y te crees erudito por eso? Obedeces al mundo y le crees. Crees los noticieros como si no mintieran. Y esto es muy chistoso, esta parte incluso en ese momento estuve a punto de ponerle como un meme, pero esta gente como que no tiende a entender mucho el sarcasmo, entonces decidí omitirlo. Una persona que sigue las, entre comillas, instrucciones de la Biblia, que es un libro lleno de fábulas y que se contradice, me dice a mí que le estoy obedeciendo al mundo y creyéndole, y que le estoy creyendo a los noticieros como si no mintieran. Una persona que literal cree en un libro en donde dice que las palomas embarazan a las mujeres, me está diciendo a mí que yo le creo a los noticieros. Esto realmente no resiste más análisis, así que voy a pasar a la siguiente captura de pantalla, en donde yo le digo a esta persona, y tengo que aquí hacer un pequeño inciso y decir que hay ciertas partes en donde las respuestas cruzadas van a ir como de ida y vuelta, porque hay ciertas partes en donde me contestó doble y yo tuve que contestarle a ambas partes porque decía cosas separadas, o me dijo una cosa aquí y otra allá, así que va a parecer un poquito que no tiene mucho sentido, pero voy a tratar de explicarlo. En esta parte no estoy muy seguro porque como la persona me bloqueó no puedo ver el hilo con detalle, pero tengo la sensación de que es en la otra parte donde me hace las citas de la Biblia y le digo, existen más libros aparte de la Biblia, por mucho que te den miedo porque contradicen lo que dice ese libro de fantasía. Si leyeras y te informaras más allá del cuadrito de la religión, lo sabrías. Y esta persona me responde, para poder defender la fe hay que leer mucho más que la Biblia, y no le puso el acento al más, hay que saber historia, idiomas y ciencia, porque si no es imposible asimilar las cosas y desviar el evangelio. Y yo le respondo libros que claramente no has leído, porque si fuera así, sabrías que el diluvio es un cuento sumerio que se copiaron para la Biblia y no un hecho real. Y mira lo que me responde, me dice, son historias reales, sería como negar la historia de tu país porque no te tocó vivir ciertas experiencias, pero eres todo eso. En esta parte tengo que aclarar, porque hay personas que incluso sin ser parte de alguna religión podrían no saberlo, y lo respondo aquí, el diluvio es un cuento sumerio, fue hallado en una tablilla tallada en Nippur, y la data histórica de esa tablilla es anterior a cuando supuestamente se escribieron las primeras partes de la Biblia. Continúo. Después, en una reescritura, pasó a formar parte de la epopeya de Gilgamesh, y luego los que escribieron la Biblia se copiaron el cuento y le cambiaron algunas cosas. No es real, Santa Claus tampoco. ¿A qué me estoy refiriendo con esta parte en particular? Como decía hace un instante, el diluvio es un cuento sumerio, ese cuento ya existía desde antes. Obviamente, cuando se habla de ese diluvio universal que arrasó con todo y solo quedaron unas partecitas con gente viva, eso se puede referir a una gran lluvia, a una gran inundación, porque desde el punto de vista de la gente de esos tiempos, en donde no habían satélites, no había Google Earth, ni drones, ni nada por el estilo, una inundación de un terreno muy grande se podría ver perfectamente como algo que cubrió todo el mundo. A modo de ejemplo, Santiago de Chile es un valle, está entre montañas. Si en una situación muy antigua este terreno de Santiago de Chile siguiera siendo como es en el presente, como un valle, y hubiera una gran inundación, toda la zona de la explanada podría quedar bajo el agua, y una persona que estuviera en alguno de los cerros y hubiera sobrevivido a esta inundación podría pensar que todo el mundo se inundó, pero en realidad no es así. Hay una cuenca y por eso es que el agua parece cubrir todo, pero si tú vas más allá te puedes dar cuenta de que otras zonas no están inundadas. Hay algo que se llama nivel del mar y la altura sobre el nivel del mar, etcétera. Cuando tú ves partidos de fútbol y ves que los futbolistas se sienten un poco mal, es porque están muy arriba o muy abajo, dependiendo de dónde viven.
Estoy seguro de que a alguien religioso le podría parecer que le estoy faltando el respeto, pero lo cierto es que es verdad. Si hay registros históricos que fueron encontrados en restos arqueológicos de una tablilla con un cuento en donde se hace referencia a lo mismo que la Biblia y esa tablilla es de antes, claramente no la escribieron en primer lugar en la Biblia porque hay algo que se llama antigüedad. Si el hecho ocurrió antes, te moleste o no. Esta parte viene de otro comentario en donde me citó un mandamiento para tratar de callarme y me dice: los mandamientos no son para condenar y criticar, son el camino a la verdadera felicidad. Cuando lo hacemos por amor y no por obligación, por pleno conocimiento y no por miedo. Y yo le respondo: el sexto mandamiento dice que no cometerás actos impuros, pero la Iglesia, sus sacerdotes y ustedes como fieles protegen y encubren a pedófilos que cometen el peor acto. Eso los hace impuros a ustedes. En este caso yo estoy utilizando sus propias palabras para contraatacar porque estoy tratando, infructuosamente porque es lógico, de hacerle ver la contradicción de sus propias palabras. Lo que me responde es: nadie los protege, pero tú solo ves lo que quieres ver. Hay cientos de estos sacerdotes viviendo plenamente el Evangelio, pero no son noticia. Sin embargo, por uno o dos condenas a todos. Eres tú el que los está condenando. Hay que tener criterio propio para no poner en un pedestal a todo el mundo porque no son santos, sino humanos como yo. Y yo le respondo: los sacerdotes no son santos. Por una vez dices algo con sentido. ¿Cuándo empiezan a entregar a los pederastas a la justicia civil? ¿Quién va a empezar a denunciarlos y a entregarlos? ¿Te atreves o la Iglesia te lo prohíbe? Y esta persona me dice: la Iglesia nunca prohíbe, de hecho tiene total libertad para denunciar estos actos. Ahora, si estás en la Iglesia y no tiene el acento, te vas a llevar tremenda decepción. Es como creer que tu artista favorito es lo máximo y resulta que es un pedófilo igual. Yo no sigo un sacerdote, yo sigo al mismo Jesús. Un momento, ¿se acuerdan en la parte anterior en donde me dice que está hablando de la Iglesia? O sea que todo esto que hemos estado hablando hasta este momento queda desacreditado por sus propias palabras, porque me está diciendo que no sigue a la Iglesia, no sigue a un sacerdote, sino que sigue al mismo Jesús. Pero Jesús, tengo que decir algo, independiente de que la Biblia sea un libro de ficción y que haya tenido un montón de reescrituras a conveniencia, independiente de eso, Jesús era súper contra las reglas. Jesús andaba abrazando leprosos, andaba curando ciegos, andaba protegiendo prostitutas, andaba volteando mesas en los mercados. Jesús era una figura controvertida dentro del paradigma de la iglesia de esa época, y si Jesús viniera a reencarnar, porque ya pasaron los 2000 años y todavía no llega, viniera a reencarnar en este momento, sería el primero que iría a voltear mesas a las iglesias y a denunciar pederastas, no a la iglesia, a la justicia civil, de acuerdo a la forma en que describen a Jesucristo. En la misma Biblia, Jesús no estaría siguiendo sacerdotes, ni encubriéndolos, ni defendiéndolos, ni diciendo que Dios hará esto. Él mismo estaría acusándolos ante la justicia civil. Entonces esta persona me dice que sigue a Jesús después de que ha estado defendiendo a la iglesia y me dice que no sigue a los sacerdotes. Esto no tiene ningún sentido. Y esta es la continuación de la otra parte donde hablábamos de los mandamientos y me dice: la decisión de cumplir los mandamientos es de cada uno. AP 3:20. Yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, le faltó el acento, y cenaré con él y él conmigo. La fe no se impone, pero si él, y no tiene acento, nos ha dado mandamientos, no es por jodernos la vida, sino para amarnos, y no tiene el punto. Y yo le respondo: ya empezó el robot a recitar lo que le metieron en la cabeza. ¿Qué pasa contigo? ¿Cuáles son tus pensamientos, tus decisiones? Qué fácil vivir de acuerdo con un libro y no estudiar, no informarse, no evolucionar. Ovejita, tal cual. Y esto del modo robot es algo que veo demasiado. Tienen como una especie, como un Excel con la cantidad de frases que les convienen, seleccionan solo las que les convienen y te las repiten. No hay un análisis, no hay un poner en contexto, no hay un: oye, esto fue escrito hace 2000 años, entonces tal vez debería contextualizarlo en el presente. No, solo voy a elegir lo que me conviene y lo voy a repetir porque alguien me dijo que eso es lo que tengo que decir cuando me dicen tal cosa.
Aquí volvemos a la parte donde Dios es amor y etcétera, para tener el contexto, y le digo, si Dios existe y es todo amor como supuestamente es, entre paréntesis, a excepción de los genocidios que comete en la Biblia, entonces no le va a importar que yo no crea en Él, no me va a condenar al infierno como muchos cristianos lo hacen, a menos que Dios sea vengativo. Lo es, y me responde, ¿los genocidios de qué? Y el que no tiene acento y no tiene los signos de interrogación. El aborto es un asesinato y hoy día la gente le aplaude, aún teniendo las leyes, así como desconocen la vida del ser humano desde el vientre, la desconocen fuera de él. Y yo, sabiendo que no va a entender, le digo, el diluvio es un genocidio, la parte donde mueren niños es un genocidio, ¿por qué no lo sabes? ¿Te saltaste esas partes de la Biblia? Y me responde, al que le hace falta lectura y discernimiento no es a mí, y ya te lo he dicho, no soy yo quien te condena, eres tú mismo, así como yo misma me condeno, porque al final de cuentas yo elijo qué hacer y qué no. Y esta parte en donde yo estoy hablando de los niños y del diluvio es una constante dentro de la Biblia antes del pacto, entre comillas, en donde Dios decidió dejar de asesinar gente en masa, porque en la Biblia a Dios cuando no le gusta algo asesina a la gente, porque en Sodoma y Gomorra la gente se estaba convirtiendo en sal, cuando no pintaron el borde de las casas con sangre, murieron niños, los niños que se supone que son tan protegidos por Dios fueron asesinados por Dios. Según la propia Biblia, el diluvio universal es un genocidio. Son genocidios que ocurren en la misma Biblia y son justificados porque Dios no estaba contento con lo que hizo. Y en esta parte tengo que hacer una declaración de intenciones. Y he dicho en otros videos que la religión, la fe y la iglesia no son lo mismo. Si una persona tiene fe, a mí me parece maravilloso. Yo tengo fe en mí mismo y tengo fe en las personas a las que quiero. Si tú quieres tener fe en una iglesia o en Jesucristo o en la Biblia, está bien por ti, pero tienes que saber lo que estás haciendo. Esta persona está hablando de la Biblia como si fuera algo infalible, y cuando le menciono los genocidios que aparecen en la Biblia, que están ahí, se hace como que no lo entiende y me saca el aborto, porque el aborto es como la vieja confiable cuando no sabes cómo reaccionar. Es que en la Biblia hay genocidios, independiente de que sean justificados porque la humanidad era mala y no sé qué. Bueno, resulta que en la historia reciente de la humanidad hay personas que han guiado gobiernos totalitarios, regímenes totalitarios y dictaduras, y han asesinado gente y han cometido genocidios porque según ellos es lo correcto. ¿Cuál es la diferencia? Que unos aparecen en un libro y los otros han sido cometidos en nuestra historia real. ¿Por qué algunos te parecen malos y otros no? ¿O acaso todos te parecen bien dependiendo del punto de vista? Y en esta parte, volviendo a la parte de los pecados, me dice, antes de señalar el pecado del otro, mírate a ti mismo. El que esté, y este no tiene acento, libre de pecado, que lance la primera piedra. Se sigue a un Cristo, no a una persona. Se es católico por amor, no por obligación. Mi deber es amar al otro, no juzgar. Dios ya se encargará de condenar mis faltas y le falta punto. Y aquí hay otra contradicción que constantemente se está repitiendo en este hilo con esta persona y que generalmente cometen los católicos cuando se sienten acorralados con los crímenes de la iglesia. Si tú supuestamente sigues a la imagen de Cristo y no a una persona, entonces no tienes que estar en la iglesia y no tienes que encabronarte cuando te digo que la iglesia ha encubierto crímenes. Y es más, siguiendo a Cristo, tú deberías condenar a la iglesia y a esos sacerdotes y denunciarlos a las autoridades y no ir nunca más a la iglesia mientras sigan encubriéndolos. Pero lo hacen. Entonces, a nivel de discurso no sé a quién creerle, no sé si creerle a la persona que está defendiendo a la iglesia porque se enoja, porque le digo que está encubriendo crímenes y los desconoce, o a la persona que me dice que no sigue a la iglesia o a una persona, sino que sigue a Cristo. ¿A cuál de las dos personas le creo? Yo le respondo, los crímenes están tipificados en la legislación de casi cualquier país del mundo y como tales deberían ser juzgados por la justicia humana, ya que son atentados contra la humanidad. La iglesia y sus fieles que defienden o encubren a los curas son cómplices aquí en la tierra, y lo que estoy diciendo es algo verídico. Por desgracia, en el mundo en donde estamos no hay igualdad para las personas, porque si una persona como civil comete un delito tan terriblemente grave como abusar de un niño, todo el mundo va a salir a perseguirlo, a lincharlo y a entregarlo a las autoridades. Pero si es un sacerdote, hay que dejarlo en reflexión y no se le entrega a la justicia ordinaria.
Aquí en esta parte lo lamento, pero otra vez estamos haciendo bucles porque esto es de vuelta con lo de los mandamientos y me dice, pero por la Iglesia Católica y sus 10 mandamientos, si se limitan a decir la mejor religión es ser buena persona, para un asesino matar es ser buena persona, violar es ser buena persona, podemos caer en el narcisismo espiritual. Y yo le respondo, ¿cuál narcisismo espiritual? Los cristianos como tú son las personas más narcisistas que hay porque siguen ciegamente un libro de fantasía histórica y se creen superiores al resto, capaces de decidir quién comete o no un pecado, y todo basado en un libro que se contradice. Y me responde, ¿lo has leído o lo escuchaste decir de alguien? Ana Frank es una biografía y negaremos su existencia porque su libro se publicó después de que murió. No, ha sido un referente para la historia de su país. Hay muchos signos de que la fe católica es real. Visita los lugares santos. Esto es un montón de contradicciones en sí mismas, porque primero, Ana Frank, estamos hablando de una persona, la Biblia no es una persona y no es una biografía. Una biografía es la historia en donde se habla de un ser humano. La Biblia es un compendio de cuentos y fábulas. Son dos cosas distintas. Incluso son dos géneros literarios diferentes. Entonces, dejemos en paz a Ana Frank, no la metamos en esto. Y me dice, ha sido un referente para la historia de su país. Es que eso no tiene nada que ver porque la Biblia no es una biografía, ni siquiera es el mismo género. Y me dice, hay muchos signos de que la fe católica es real. Visita los lugares santos. Primero, la fe es algo intangible. Si tú quieres tener fe en la religión o en un libro, está bien, lo dije hace un instante, pero eso no tiene nada que ver con que tú encubras criminales. Si los quieres encubrir, lo estás tomando como una decisión personal. Y me dice, visita los lugares santos, ¿como cuáles? ¿Los que están bombardeando por esa pelea en países que hay en Oriente Medio? ¿O esa no la vamos a mencionar porque no está dentro de la religión católica, sino que hay otras religiones involucradas? Y por desgracia, en esta parte no puedo seguir mostrando respuestas porque me bloqueó. Sin embargo, se metió otra persona que, respondiendo al primer comentario donde digo que cuando dejen de encubrir pedófilos, a lo mejor la iglesia y sus fanáticos van a tener algo que mencionar al respecto y a lo mejor los vamos a tomar en cuenta, este otro usuario dice, cuando los colectivistas dejen de encubrir a sus pederastas, se acabarán los curas pedófilos. Y esto es un discurso que voy a mencionar en otro video, que es cuando se refieren a los colectivos o a los grupos o a los lobbies o a las organizaciones de una forma súper genérica porque no saben contra quién están hablando, así que prefieren dejarlo de una forma vaga. Y yo le respondo, los curas pedófilos existen desde hace mucho antes que siquiera existiera el concepto de algún tipo de colectivo. Tu intento de desviar la atención de los curas pederastas es patético, y efectivamente es un intento patético porque hay muchas personas que tratan de atacar aquello que odian, diciendo que en realidad el problema está en el otro y no en aquello que defienden. En esta parte, esta persona pone una captura de pantalla porque esto no es un link, en donde dice que en la iglesia el problema no es la pedofilia, sino que la homosexualidad. Por supuesto que esta persona puso la captura de pantalla porque estoy de que esta persona no quiere poner el link de aquella situación porque muy probablemente se trata de un sitio relacionado con la iglesia, en donde a ellos les resulta mucho más fácil echarle la culpa a los homosexuales que a los pedófilos. Y en esta parte yo le respondo, ¿quieres compartir titulares? Tengo una idea mejor, compartir noticias. Y yo sí comparto el link de esta noticia en donde dice defensores de pederastas, así encubren los pecados de la iglesia. ¿Cuántos más quieres? Otra noticia, pedofilia en la iglesia, denuncian a cardenal cercano a Juan Pablo II por encubrimiento. Y como a esta persona no le conviene hablar de eso, lo que hace es saltarse mi respuesta y decir, más del 89% de las víctimas de abuso por curas han sido siempre varones. Virtualmente siempre que hablas de abuso sexual en la iglesia, hablas de abuso sexual homosexual. Por eso fueron vetados del sacerdocio. Y yo lo respondo, la pederastia es un delito y parte de un trastorno. La homosexualidad, no. Cuando hablas de abuso sexual infantil, hablas de niños, no de género. ¿Por qué no sabes algo tan sencillo? Y le agrego un link de Wikipedia porque yo sí marco la fuente cuando es necesario. Y entonces, como siempre pasa con este tipo de gente, me responde, ustedes siempre defienden y encubren a los pederastas si estos son homosexuales, por eso son tan peligrosos.
Clásica frase donde hablan en plural, porque me llama la atención que hablen en plural y sigue sin responder lo que yo le acabo de decir, porque no le conviene, porque no tiene un argumento. Y yo le respondo, cuando dices proteger a los pederastas, supongo que te refieres al Papa protegiendo a un violador, ¿cierto? Y agrego otro link en donde dice, un caso de pedofilia en Argentina salpica al Papa Francisco. Como dije anteriormente, la otra persona me bloqueó. Esta persona no me bloqueó, simplemente dejó de hablarme, porque, y esto es una constante en las personas que son fanáticas religiosas cuando se enfrentan a alguien que les puede responder, que no se intimida, tratan de desviar la atención, sacan frases de la Biblia prefabricadas para tratar de hacerte callar o hacerte, entre comillas, lucir mal. Te atacan, te mandan al infierno, le echan la culpa a Dios porque Dios te condena, no yo, la Biblia te condena, no yo, la religión te condena, no yo, y cuando no lo consiguen, cuando no te quedas callado, cuando no te logran aplacar, te bloquean o te acusan de algo que no tiene ningún fundamento. Las personas que son fanáticas religiosas, como estos ejemplos que he mencionado aquí, son personas peligrosas porque muchas de ellas, como el que estaba al inicio de este video, que es la persona que inició este hilo, se presentan al mundo como personas de bien, muy Ned Flanders, muy amables, que participan en obras de caridad, que van a construir casas en las obras sociales, que reúnen fondos para los niños pobres, pero al mismo tiempo te están condenando al infierno por ser mujer, por tener sexo, por ser homosexual, por tener hijos fuera del matrimonio, por ejercer el aborto libre, por cualquier cosa que a ellos les convenga, pero solo por las que les conviene, porque utilizar telas mixtas, como dice en la Biblia que es pecado, eso no. Comer mariscos, como dice en la Biblia que es abominación, no. Incumplir el asesinato a pedradas de hijos rebeldes, como dice en la Biblia, eso no. Solamente te condena por las cosas que les convienen, y una vez que tú entras en una de estas conversaciones y les respondes con acontecimientos reales, cuando les pones link de noticias, cuando les hablas de las mismas contradicciones de la Biblia, entonces toda esta máscara de bondad, de buenaventura, de buenos sentimientos se resquebraja y empiezan a entrar en un discurso cada vez más odioso, cada vez más agresivo, tratando de aplacarte, tratando de dejarte callado y repitiéndote una y otra vez estas frases prefabricadas en donde la culpa siempre la tiene alguien más y finalmente ellos son solamente pobres ovejas que siguen a Dios y que en realidad ellos no le hacen daño a nadie, cuando en realidad ellos, en vez de estar siendo portadores de una palabra de respeto, de tolerancia y de amor, están siendo portadores de una ideología arcaica y súper oxidada en donde las personas estamos estratificadas de formas diferentes dependiendo de lo que ese libro dice, en donde algunos somos pecadores por unas razones o por otros, mientras que otras personas van a llegar mucho más fácil al cielo porque ellos siguen las reglas contradictorias de ese libro. Al momento de enfrentarse a una persona como esta, hay que tener atención. Generalmente no vale la pena contestarles porque o te bloquean o te dejan de hablar cuando no tienen ningún argumento para contrarrestar lo que tú les estás diciendo. Pero hay ocasiones en donde sí tienes que hacerlo. Y a pesar de que puede ser cansador estar hablando con esta gente porque a la larga es como hablar con una muralla, lo cierto es que no hay que quedarse callados porque estas personas, por desgracia, tienen la capacidad de influenciar a gente vulnerable. Y hay personas que son vulnerables, que de verdad pueden tener buenos sentimientos, que pueden crearse en su mente estas ideas equivocadas de que están haciendo algo mal o pueden condenar a alguien más porque otra persona se los dijo, ni siquiera porque sean como estos que insisten en lo mismo sin ningún argumento, sino que existen personas que son vulnerables, que tienen menos educación, que no han tenido la posibilidad de leer o de informarse, que pueden ser influenciadas por estas personas y terminar propagando un mensaje que es de odio, de desigualdad, de encubrimiento de pederastia, de crímenes, y eso no está bien en esta sociedad. Los crímenes deben ser siempre condenados, los delitos deben ser juzgados por la justicia ordinaria. Si quieres creer que Dios después te va a juzgar, me parece perfecto, pero los crímenes que se cometen en la tierra se tienen que pagar en la tierra, siempre, todos.